que para que ustedes puedan integrarse a lo que es esta hermosa, podría decirse como, es como tipo plaza, ¿verdad? Claro, claro que donde sí, hay definitivo. música, comida, para disfrutar entre familia y amigos. Así que en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Conexión 504. Así es, Conexión 504 con X en todas nuestras redes, totalmente disponibles en Facebook, Instagram y Twitter. Así nos encuentra, empiece a compartir nuestro contenido. Recuerde que nosotros todos los días, todos de lunes a viernes, tenemos contenido súper importante, información muy relevante con invitados y especialistas de primer nivel. Así que usted comparta, empiece a comentar, a compartir con nosotros. Recuerde también que desde ya estamos en Facebook Live y que desde ya nos puede contactar vía WhatsApp al 9645 1231. 9645 1231. Así es, y bienvenidos a todos. Los invitamos, como bien comenta Kelly, a que puedan acercarse al Food Truck City. En este momento hay un concierto ya en unos momentitos. Entiendo que alrededor de las 8 o 9 de la noche estará iniciando el grupo Acústica. Así que todas las personas que están en los alrededores de la hermosa ciudad, en la periferia de San Pedro Sula, pueden acercarse y, ¿por qué no visitar y degustar de la buena comida? Hay alrededor de 20 restaurantes en el Food Truck City dispuestos a ofrecerle el mejor servicio. Bebidas, comida y colombiana, venezolana, bueno, en fin, una gran variedad de alimentos disponibles para que te puedas acercar y disfrutar de esta hermosa noche hoy aquí en San Pedro Sula, la ciudad de los Zorzales. Y entrando en materia, el día de hoy, tema relevante. Vamos a hablar en primera instancia de alcanzar tus sueños. Todo el mundo sueña, como bien decía por ahí el amigo Néstor, y claro, definitivamente todos soñamos. Ahora, hay una pregunta que queda flotando ahí y es, ¿qué estamos haciendo nosotros para alcanzar esos sueños? Definitivamente hay muchas acciones y muchas situaciones que nosotros podemos hacer para que eso suceda. ¿Lo estaremos haciendo? Y es precisamente la pregunta. Y para ello, invitado especial, Diego Salazar. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los escuchas. Bien, qué bien. Por ahí nos comentaba Diego que has tenido un resfriado. En este momento estamos comunicándonos con Diego hasta la ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera. Y pues precisamente, Diego, nos vas a hacer los honores hoy participando en el programa Conexión 504. Muchas gracias, Héctor. Un placer. Y respondiendo un poco a la pregunta, tuvimos la oportunidad antes de eso, que interesante, estuve leyendo un poco de tu perfil precisamente y veía la gran preparación que tienes, y no solamente la preparación, eres coach internacional, actualmente estás certificado y eres parte de la Asociación de Coach para Guatemala. Es correcto, sí. Qué bueno. Diego, te podemos encontrar también en tu página como DiegoSalazarOnline.com, de acuerdo a lo que pudimos ver. Diego, el tema de hoy, cuéntanos, ¿qué hacemos para llegar a la realidad cada uno de los sueños que tenemos? Bueno, pues prácticamente para lograr eso, podríamos decir que tenemos que aprender primero a ser protagonistas de nuestra propia vida y desafiarnos constantemente en cada uno de los retos que al final se van presentando, y si esos retos de alguna forma no son positivos, pues encontrarles la forma, el modo en que estos se conviertan en una oportunidad. Definitivamente. ¿Habrá algunos pasos? ¿Hay alguna manera de lograrlo en el corto, mediano plazo, Diego? Bueno, como en todo, yo creo que algo muy importante de primero es tener el fin en mente, tener claro lo que se espera obtener en el mediano y largo plazo. Si no lo tenemos en la mente, si no lo hemos podido ni siquiera pensar, mucho menos lo vamos a poder proyectar. Y cuando Correcto. al final uno no toma una decisión, alguien lo hace por uno mismo. Precisamente, como todo funciona en la vida, ¿verdad? Si nosotros tenemos que ser dueños de nuestro hacer, en primera instancia estar presentes en todo momento, ¿verdad? Y saber que estamos precisamente, o podemos estar donde estamos, es precisamente la reflexión que nos dejaba por ahí un compañero. Cuéntanos, Diego. Hola, Diego. Sí, ahora sí, escucho. Ahí está. Okay. Sí.
entrando un poco en materia, ¿qué hacemos? ¿Cuáles algunos de los pasos que puedes comentarnos? Pasos para, perdón, que no escuché esa parte. Aquí, te comentaba un poco acerca, bueno, hablando siempre del tema de los sueños y poder completar todo esto, y no solo sueños, objetivos, metas que nos definamos, ¿cuáles son esas actividades fundamentales? ¿Cómo pudiéramos lograrlo? Bueno, una de las cosas más importantes es poder buscar espacios donde uno no se siente tan cómodo y tiene que aprender en ese momento a pensar, aprender a pensar en diferentes oportunidades que puedan surgir, en diferentes ideas, y es por eso que el salirse de esa zona de confort puede ayudar muchísimo a tener una dinámica orientada siempre a resultados al final. Claro. Tener una visión disruptiva también es muy importante. ¿A qué Una le llamas visión visión que, disruptiva? una visión que rompe con un pensamiento tradicional que se sale de los esquemas sociales, de los paradigmas, que tiene perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a ver y que por supuesto su capacidad o la capacidad de análisis que se puede llegar a tener con un pensamiento o visión disruptiva, pues es orientada siempre a mapear soluciones independientemente de los obstáculos que puedan haber. Claro. Y como bien comentas, bueno, tuve la oportunidad de leer el libro que me compartiste, que es un libro de tu autoría, bien interesante, un libro bien fundamentado y me alegró mucho. Bueno, hasta encontramos un amigo, Ángel Pérez, ahí, por cierto. Ah, sí. Con la manera interesante también de cómo su nombre cambia en cierto momento, porque dice Ángel Pérez A. Pérez, pero él se lo cambia al final y dice Pérez A. Punto al revés. Correcto. Cuéntanos. Sí, yo creo que el camino que cada quien conlleva, pues es muy único y es por eso que este libro viene a construirse en base a la perspectiva muy personal que todos podemos tener respecto a lo que es la vida y a ese momento donde no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando o qué es lo que queremos. A raíz de eso, pues prácticamente nace la idea de este libro. Este libro fue lanzado en su primera edición en el 2017. Esta edición que tú tienes ya es la segunda edición. Y ahorita se está terminando de consolidar la edición en versión inglés también. Okay. Y cuéntanos un poco acerca del libro, porque está súper interesante, la verdad. Sí, pues el libro tiene como objetivo, primero que todo, hacer que las personas puedan encontrarse a sí mismas, encontrar su yo interno, generando una dinámica orientada siempre a las metas y al liderazgo personal, y que las personas puedan encontrar pues más preguntas que respuestas en el libro. Ese es uno de los propósitos de él. Y por eso, si te das cuenta, tiene en cada uno de los capítulos tienes una serie de preguntas que permiten que la persona reflexione en cada etapa del libro como tal. Y es una metáfora porque la idea nace a raíz de que una persona se puede visualizar que se sube en un taxi y elige ir a cualquier lugar, pero realmente cuando llega a ese lugar, pues ese lugar no es el que esperaba o deseaba y por lo tanto se da cuenta que lo que le faltó fue poder definir exactamente qué es lo que realmente esa persona quería para dejar una huella y trascender. Y es lo que muchas veces pues nos sucede, ¿no? Claro. Encontrar ese destino, encontrar esas metas, buscar esos objetivos, trazarnos esas metas sobre todo y buscar la manera de alcanzarlas. Sabemos que van a haber muchos obstáculos, definitivamente, pero tenemos que buscar la manera de sortearlos. Exacto. Y entonces el libro nos va dando de alguna forma como ciertas rutas, no se llaman capítulos en sí, sino se le llaman rutas, rutas que nos van permitiendo abrir esas distintas oportunidades y poder identificarnos con nuestro yo interno, sabiendo que todo lo que estamos haciendo, al final la mayoría de las cosas depende de nosotros mismos. El cambio está en su mayoría en nuestras propias manos. ¿Cómo gestionar el cambio en ese caso entonces, Diego? ¿Cómo gestionar el cambio? ¿Sí? Bueno, empezando porque
Para poder gestionar un cambio debo identificar en dónde estoy, cuál es mi punto de partida y eso significa cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis barreras o cuáles son los parásitos que actualmente me están consumiendo y que no me permiten ver más allá. Claro, identificar las barreras. Una vez que identificamos las barreras, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es poder tener la capacidad de introspección y conocerse a uno como persona a tal punto en que uno pueda identificar la diferencia entre lo que uno quiere y lo que los demás quieren acerca de uno mismo. Sobre todo lo que uno quiere en este caso, digo. Para hacer Exacto, diálogo interno. exactamente, para poder generar ese diálogo interno, poder tener esa comunicación con nuestro yo. Claro. Como líderes, perdón, como Sí, adelante, te líderes, escucho. muchas veces uno de los problemas más grandes que existen en liderazgo a nivel mundial es que hay líderes muy grandes, muy profesionales, pero que a la vez, por otro lado, dejan mucho que desear porque su autoliderazgo pues les genera ciertas fugas que no les permite ser integrales al final. El método de liderazgo sobre todo. Exacto. Y ya identificando en este caso el método de liderazgo, bueno, ya sabemos, encontramos ese diálogo interno que requerimos hacer o que tenemos que hacer nosotros para generar un cambio. Una vez que ya nos conocemos, que es de acuerdo a lo que nos estás comentando, la primera parte, conocernos a nosotros mismos y poder identificar esas oportunidades que tenemos, los retos, las fortalezas y todo ese abanico, vamos a decirlo, de características que cada uno de nosotros tiene. Establecer la meta tiene que ir orientada al objetivo como tal, a lo que queremos nosotros en nuestra vida. Comentabas. Así es. Y por ejemplo, algo que tenemos que pensar siempre es cuáles son las cosas que al final me han tenido cómodo y que no me permiten ponerle un ritmo distinto a la vida que estoy llevando y a las metas que yo espero alcanzar. Una vez que las identificas. Bueno, una vez que identificas las metas, tienes que saber el qué, el por qué y el para qué. Me llamó mucho la atención, en cierta parte comentas un poco acerca de aquellas que son, que algunos obstáculos, hablabas de algunos obstáculos y veías unos que son, que están relacionados a mi actuar o a mi pensar y otros que de repente son externos. Así es, factores externos prácticamente. Es muy Por ejemplo. Correcto. Es muy interesante lo que tú estabas diciendo de tener esa conversación con nosotros mismos, con nuestro yo interno, para así pues comprender muchas cosas. Exactamente. Es que lo que sucede es que muchas veces las personas están más orientadas en ver qué es lo que van a ganar y no realmente en ver qué es lo que pueden perder. Y ese cambio de perspectiva pues hace cierta conciencia en nuestro ego y nos pues permite ver otra forma para poder realmente impactar en nuestro proyecto de vida. Correcto. Definitivo. Una vez que tenemos claro todo esto, Diego, sabemos de los obstáculos y sabemos de todas las vicisitudes que vamos a pasar. Pero hay algunos métodos que consideras tú en primera instancia identificarlos a través de una introspección o de poder hacernos ese diálogo interno. ¿Qué otras opciones tenemos para identificar esas barreras y sobre todo sortearlas? Bueno, enfocarse mucho en el tema de los parásitos que mencionaba. Por ejemplo, los parásitos en sí son pequeñas cosas que nos limitan, que nos consumen lentamente, pero no son grandes problemas, sino son pequeñas circunstancias que lentamente nos van consumiendo en el día a día y por ser tan pequeñas y tan insignificantes no nos damos cuenta que están ahí y las toleramos de alguna manera. Son tolerables por lo mismo, porque no son una crisis como tal, pero que de todas formas, por efecto acumulativo, estas vienen a generar esos momentos de crisis.
Claro. Diego, ¿algunos ejemplos que tengas acerca de estos parásitos? Por ejemplo, uno de los más comunes en la sociedad actual es el qué dirán. Y más ahora con el tema de las redes, ¿verdad? Porque hay una exposición bien interesante de un exceso de felicidad a través de las redes y entonces hay ciertos comparativos que se van dando. Así es, el qué dirán puede hacer que las personas caigan en vicios pues acumulativos prácticamente. Otro de ellos podría ser el yo-yo, jugar un papel de víctima. El yo-yo. A ver, cuéntanos un poco del yo-yo. El yo-yo le llamo yo porque solamente pienso todo yo y que el problema siempre me pasa a mí, que todas las situaciones son eh, dirigidas hacia mí, entonces juego un papel más de víctima que de protagonista. Un generador de lástima, dirían por acá. Conmiseración. Te escuchamos, Diego. Y un tercer parásito detonante en nuestra sociedad es el miedo a fracasar. Ese es tremendo. Claro. Y hasta cierto punto limitante, ¿cierto? Así es, porque el miedo a fracasar me dice que hay algo más grande prácticamente que me está frenando y que me hace ir en lugar de en primera, me hace ir en reversa. Claro. Empiezo a retroceder y al final te das cuenta que no es en sí el miedo como tal, sino el miedo simplemente es un disfraz social, porque lo que existe atrás es una negación interna y una falta de autoliderazgo muy fuerte en la persona. Una falta de autoliderazgo, automotivación, el método de cómo nos conducimos desde una decisión propia. Exacto, porque el autoliderazgo es el gobierno sobre sí mismo, sobre tu yo interno. Claro. Importante el manejo, el tomar decisiones, ¿verdad? Y sobre todo que esas decisiones vayan relacionadas desde el cómo me siento, cierto nivel de egoísmo en este caso, entonces sería Diego. Sí, es que el ego en sí puede llegar a ser o tu principal aliado o tu principal rival, enemigo, que te robe y te quite todo lo que esperas alcanzar. O sea, puede ser algo en positivo o algo en negativo. Lo que debes buscar con el ego es un equilibrio en el mismo. Claro, interesante. Así es. Sobre todo, Diego, cuando hablamos, bueno, ya vimos esos tres aspectos que podríamos identificar los obstáculos como tal, los parásitos que hablabas, el hecho de estar pensando en el qué dirán, mucho de la imagen o de muchas de las situaciones, hablando de las redes sociales, hacemos un pequeño comparativo y sobre todo el yo, el ego como tal. Una vez que superamos o ya las identificamos, ¿algún método que podamos identificar rápidamente para poder saltar esa barda o para poder esquivar esta situación? Bueno, sí, se podría hacer una comparativa, le llamo yo una T comparativa, donde de un lado pongo todas las cosas que al final me impiden avanzar y del otro lado pongo todas las oportunidades que estoy perdiendo. Y eso me permite de manera integral poder ver qué lado de la balanza está pesando más. Claro. Correcto. Linda, buenas noches, Linda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí ya viéndote en vivo. Dinos. ¿Qué tal todo? Realmente con este tema nos ayuda a entender un poco para poder tener dejar de tenernos, como dicen los hondureños, siempre es una persona que tiene mucha conmiseración, que pobrecito yo, que nadie me quiere, que esto y lo otro, y ese tipo de temas, y no nos valoramos y no utilizamos eso para podernos catapultar a lograr cada uno de nuestros objetivos y a valorarnos nosotros. Usualmente siempre nos despreciamos a sí mismos como hondureños y siempre decimos, no, es que el hondureño no hace las cosas tan bien. Claro, y suele pasar no solamente en Honduras, a nivel internacional, en Guatemala uno escucha lo mismo, en El Salvador y Costa Rica, pero al final es importante. Es sacar todo lo bueno que nosotros tenemos en esencia para venir y afrontar una situación. Claro, temas de agradecimiento, Diego, que es muy relevante e importante. En temas de agradecimiento, ¿a qué te refieres? El hecho de poder ser agradecido con lo que tenemos, porque hay algunas herramientas o algunas facultades con las que ya contamos y definitivamente tenemos que buscar la manera de agradecerlos. Con de todo repente, lo que nos rodea. sí, dejamos eso desapercibido
el hecho de poder despertarnos diariamente, tener aire, No, y caminar. la misma Biblia te lo dice. Hay un versículo bíblico, Romanos 8:28, que dice que todo lo que a nosotros nos pasa, independientemente sea bueno o sea malo, es ayuda para bien, o sea, independientemente te ayuda a tu formación, a tu crecimiento, y a veces nosotros no somos tan agradecidos por las situaciones negativas que nos suceden y no damos gracias, pero esas cuestiones negativas nos ayudaron a crecer y nos dieron un nuevo aprendizaje. Y no hay manera de construir al futuro, de construir alguna línea interesante si no hemos, o si no construimos del mismo modo bajo ese pasado, ¿verdad? Donde esas situaciones que han transcurrido, que al final esas mismas situaciones nos ayudan a formarnos como personas. Es que yo, sí, así es, porque considero que el tema de la gratitud en sí es un indicador de vida. La gratitud te permite saber prácticamente si estás teniendo un resultado respecto a tu propósito de vida o no. Cuando sigues en esa sintonía con la gratitud y estás agradeciendo, es cuando te das cuenta que las cosas las estás haciendo bien, porque prácticamente estás pudiendo llenar de nuevo el vaso, pero cuando el vaso se vacía, ya no tienes nada que ofrecer, eh, no le puedes dar nada a nadie. Y lo que debemos de considerar siempre en términos de gratitud es, yo no puedo dar primero lo que yo no tengo. Y segundo, algo muy importante es, yo tengo que estar en función de servir y no de servirme a mí como persona, sino primero en función de servir a los demás, porque cuando estoy en función de servir a otros, eso en términos de gratitud se regresa, es un indicador y vamos a ver ese efecto, es un tema de causa y efecto. Yo veo ese efecto y eso me permite volver a dar. Es cíclico al final, el tema de la gratitud es algo cíclico. Claro, en la medida en la que vamos, como bien comentas, primero que nosotros tengamos eso de lo que vamos a dar, ¿verdad? Ese es un tema interesante, que podamos cultivarnos y que eso nos permita, pues, compartir con las demás personas. Exacto, por eso te decía que es un indicador, porque cuando yo dejo de hacerlo, significa que algo no está bien, porque no me estoy sintiendo cómodo, no estoy manteniéndome en la línea de mi propósito de vida. Claro, definitivo. Bueno, Diego, cuéntanos un poco ya, una vez que entramos en esa, de la misma manera que íbamos buscando esos obstáculos, hay ciertas zonas en las que nos quedamos estancados, que nos hace sentir tranquilos. ¿Cómo se les llaman esas zonas? Bueno, las zonas cómodas, la zona de confort. Correcto, Una zona de precisamente. confort. Una zona de la cual es muy difícil salir. Por la comodidad, ¿eh? Claro, Ahí leyendo claro. un poco el libro estábamos haciendo algunas referencias del cómo dice, bueno, pues hay una cierta tranquilidad y hay ciertas seguridades y pues la verdad que nadie quiere hacer nada más, sino que sentirnos seguros sobre lo que tenemos. Y más porque entramos en un redondel emocional donde es muy difícil salir de él, puesto que a veces las emociones son las que nos empiezan a traicionar. En este caso, las emociones, Diego. Así es, las emociones nos empiezan a traicionar y son las que nos hacen caer en ese redondel emocional, que nos lleva como consecuencia a permanecer en un espacio cómodo, en un espacio limitado. Claro, y un espacio que definitivamente no nos permite crecer, aunque tengamos las habilidades o las fortalezas para poder salir de ahí. Es que considero que las personas hoy en día no se les debe valorar en sí por sus habilidades y fortalezas, se les debe valorar por su capacidad de resiliencia respecto a las situaciones que enfrenta. Hablando de resiliencia, es interesante, estaba leyendo hace algunos días un documento por ahí, es un término que nace precisamente de las características de los metales, la capacidad que tiene un metal de doblarse o expandirse y sobre todo de regresar a su posición natural. Mismo tema en este caso, digo. Así es, así es. Sobre todo es la capacidad que nosotros tenemos de sobreponernos a ciertas situaciones. Generalmente en estas épocas del año es donde la gente se pone un poco nostálgica por alguna pérdida de algún familiar, de algún amigo, pasan situaciones críticas, quizás en esta temporada algunos reciben la carta de despido y demás. Entonces, en este punto es cómo me repongo de este tipo de situaciones, cómo ser resiliente a este tipo de situaciones para no quedarnos estancados en esa situación. Entonces, pasó algo, bueno, demos vuelta a la página y tenemos un lienzo en blanco para poder continuar y escribir totalmente una nueva historia. Ser fuerte y firmes como el metal en sí. Así es. Por supuesto. Y además creo que añadiendo eso,
Las personas hoy en día, como mencionaban, las fortalezas, las habilidades, los talentos, todo eso existe y las personas los tienen, los dones, es características y pues parte integral de las personas, pero lo que muchas veces les hace falta realmente no es todo eso que ya tienen, sino es la disposición personal y la convicción para pagar el precio que conlleva de elegir o decidir cuál es la ruta correcta. Precisamente. Y ese tema, ¿por dónde pasa esa elección, Diego? ¿Por dónde precisamente pasa? Es un filtro personal, que se trabaja desde prácticamente desde el yo interno y por ende lo que me hace ver es no exactamente lo que yo quiero ganar al final en el resultado, sino si estoy yendo en el camino correcto y es donde tenemos que analizar que es más importante elegir el camino correcto que tener el final eh, bien definido o listo prácticamente. Eso significa que yo puedo llegar a cualquier meta. Lo importante no es si llegué a la meta, sino cómo llegué a ella. El camino que recorremos llegamos o nos trazamos a esa meta. Es más importante que la meta como tal. Claro, se vuelve un camino de aprendizajes, un camino en el que nos enriquecemos por precisamente todas estas situaciones que van sucediendo y que nos ayudan pues, a formarnos como personas. Sí, porque cuando hablas de un gran líder, no es el líder que ya es o que se convirtió, sino es más bien la persona que se convirtió en el proceso para llegar a ser ese líder. La persona que se convirtió en el proceso, sí, que definitivamente es la parte que nos enriquece como persona. Exacto. Precisamente. Esos caminos que vamos recorriendo durante la vida, que nos llevan de un lado a otro y que definitivamente debemos marcarlos por una zona o por un camino que nosotros hemos trazado, nos llevan no solamente a aprender ciertas situaciones, sino también a sobrellevar algunas otras en este caso. Así es, poder tolerar eso, y eso es lo que mencionaba yo al final, es tener la disposición de querer y pagar ese precio que conlleva como un término de sacrificio el llegar a cierto lugar. Como un término de sacrificio, ¿no? Sacrificio o de esfuerzo que estamos realizando para lograrlo, ¿cierto? Sí, al final el término no es tanto en sí lo de valor aquí, sino el tener la conciencia de que hay que pagar algo para llegar a algo, como en todo. O sea, hay que ceder en algo para llegar a tener otra cosa. Y en este caso, Diego, cuando hablamos de ceder, ¿a qué nos toca ceder? Pues muchas veces tenemos que ceder a cosas impuestas socialmente. Y por eso es muy difícil que las personas pues, estén dispuestas a eso, porque significa que socialmente no van a ser vistos de la mejor manera, por lo menos al principio. En esa etapa inicial en la que vamos formulando muchas preguntas o vamos haciendo algunos cambios. Va a recibir muchos rechazos, muchos temas negativos, muchos no al final. Y lo que la persona tiene que tener claro es que cada no es una nueva grada para llegar a, que va subiendo en la escalera para llegar a esa meta. Claro, siempre el no es un sí para muchas personas. Sí, en ese caso, y como bien dice, al final el tema de resiliencia es un tema bien interesante. Veíamos por ahí, dice que nosotros en Latinoamérica en específico es donde mayor capacidad de resiliencia tenemos por las diversas vicisitudes que todos los días tenemos y todos los días ocurre una situación interesante. Exactamente. Bajo ese mismo criterio, ¿verdad? El hecho de poder dominar estas actitudes o esas situaciones, de poder salir de ellas, precisamente son características que nos forman como líderes, como personas que van liderando, que vamos encabezando algunos equipos de trabajo, o no solamente equipos de trabajo, sino también hasta en las propias familias, en este caso. Yo creo que algo muy importante es tener siempre en la mente un enfoque a soluciones. Eso significa también que ese enfoque a soluciones debe ser basado en lo que tengo hoy y lo que puedo hacer mañana,
pero no en lo que ya fue, porque lo que ya fue no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar además. En cambio, lo que hoy tengo, si lo sé administrar bien, voy a poder crear oportunidades y soluciones que me permitan mejorar los resultados que espero en el mediano o largo plazo. Entonces, el enfoque tiene mucho que ver. El tema del enfoque. ¿Cómo encontrar el enfoque correcto para cada uno? Bueno, primero, para lograr encontrar ese enfoque correcto, debemos tener claro qué camino es el correcto que nos va a llevar hacia el lugar que buscamos, hacia ese propósito. Pero partiendo de algo aún más profundo, el enfoque tiene que ver con el norte que todos tenemos, el norte personal. Si yo no conozco bien cuál es mi norte, cualquier lugar va a estar bien. O sea, no voy a tener algo que apreciar por el cual me voy a esforzar. Y esa es una de las preguntas que muchas de las personas nos hacemos en este caso, Diego, y es ¿cómo encontrar nuestro norte? Cuando queremos encontrar nuestro norte, tenemos que conocer realmente qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos a poder hacer en el futuro o en el mediano plazo, no importa, y que lo haríamos tan bien que no nos importaría que no recibiéramos nada a cambio respecto a eso que estamos haciendo. Encontrar aquellas actividades que aunque no recibiera retribución, de cualquier tipo, no importa. De cualquier tipo, ¿no? Sí, retribución social, retribución de aplauso, retribución económica, no importa pero que no se reciba, que esté uno dispuesto a no recibir nada a cambio con tal de estar ahí. Interesante ese punto, imagínate, poder encontrar, ¿cómo encontrar ese objetivo meta nuestro? Bueno, esas actividades. En primera instancia, aquellas actividades o aquellas acciones que realizamos y que analicemos cada uno de nosotros, que nosotros estaríamos dispuestos a hacer sin que tuviéramos alguna retribución, algo que nos hiciera, vamos a decirlo en ese caso, felices, Diego. Incluso. Que sea una parte, o sea, la felicidad en este caso sería una parte de esas actividades que nos pueden llevar a encontrar nuestro objetivo o nuestra meta trazada. Bueno, sí, es que partiendo que la felicidad no es un final, ¿verdad? Sino es un principio. Claro. Sí, no es la felicidad, no es en sí cuando yo llego a un lugar, sino es el viaje que yo disfruto dentro del proceso de cada cosa que hago. Correcto. Interesante, definitivo. Así es. Así que vamos a enviar unos cuantos saludos a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales y que siempre están muy pendientes de nuestras páginas. Un saludo para Enrique Jarquín, un saludo para Carolina García y un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del tráfico, a través de sus casas, a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar como Conexión 504. Así es. Bueno, Diego, la verdad que es interesante la conversación. Cuéntanos así rápidamente algunos consejos que nos podrías brindar con respecto a este tema de vida. Cómo orientarnos, cómo encontrar esos objetivos claros para cada uno de nosotros. Y más en esta temporada. Por supuesto, es una temporada muy, muy sensible, ¿no? Yo creo que es una temporada donde hay mucho momento que es bastante reflexivo, que nos hace incluso a veces retroceder o también nos hace cambiar ciertas áreas de nuestra vida que consideramos que no están siendo de lo mejor. Un momento de reflexión en este caso. Así es. Lo que yo tengo una frase que me gusta mucho y es lo que hace que muchas veces no vayamos de primero en lo que nosotros queremos, e incluso en nuestra propia vida, es porque ponemos de primero la visión cosmopolita, comprando gurús, etiquetando ideales, con el criterio de subestimar nuestro propio talento, que está incluso frente a nosotros. Correcto. Sí, la verdad que sí, es una época en la que todo el mundo se sienta y los propósitos de vida y las metas y estas situaciones. Y
no sé si va relacionado con el clima, pero sí con la temporada Claro, definitivamente. y haces un checklist de qué cosas hiciste y qué no, y qué dejaste de hacer ¿Y cuáles son las que te faltan hacer? y cuáles son las que te faltan hacer para darlas el siguiente año y poderlas cumplir en su totalidad. Importante, hacíamos el Es ejercicio. cierto. Diego, adelante, te escucho. No, decía que en esta época del año siempre hay dos cosas que a mí me gusta reflexionar mucho. Una de ellas es sobre mis propias convicciones. Las convicciones y las creencias son totalmente distintas. En un pequeño resumen, la creencia eh, es algo que prácticamente yo adopté de factores externos. En cambio, la convicción viene de mi yo interno. Entonces, cuando yo puedo reflexionar y tener ese tiempo para indagar en mis convicciones y saber si mis convicciones están alineadas a mi propósito de vida, a mi, como lo dice el taxi, a mi meta, a mis resultados, es mucho más fácil. Y ese checklist de convicciones creo que es muy importante estarlo evaluando siempre en esta época, principalmente para poder estar claros si las convicciones son las que me van a permitir a mí, pues darle mantenimiento a mi propia vida. Darle mantenimiento y sobre todo enfocarnos en aquellas acciones que hemos establecido como parte de nuestras metas para un próximo periodo, en este caso que estamos prontos a recibir. Así es. Y pues aquí tengo las 11 convicciones que he planteado yo durante este año. Y se las quería compartir para que conocieran un poquito acerca Claro, de claro, adelante. mi filosofía personal. Y es la número 1 es cambiar cada vez que quiero, debo y puedo. Okay. Cambiar cada vez que puedo. Que quiero, debo y puedo. Que quiero, debo y puedo. Ok. Porque a veces quiero, pero no debo. Y a veces debo, pero no puedo. Las circunstancias no nos lo permiten. Exacto. Entonces las tres tienen que estar en sintonía para yo poder generar ese cambio de una forma asertiva. Bien, te escuchamos, te escuchamos. La segunda sería no pretender saber para siempre aprender. O sea, estar dispuesto a aprender siempre, En todo momento. en todo momento. Ok. El dicho que dice el que mucho sabe poco aprende es muy apegado a mi filosofía. Claro, aquella situación del producto terminado, ¿verdad? Ese que cree que ya todo se la sabe. Así es. La número 3 es no negociar lo que no quiero. No Aunque negociar lo que no quiero. Aunque parece irónico, a veces negociamos lo que no queremos negociar. Te escuchamos, Diego. La número 4 es fracasar lo más rápido posible. Para poder levantarnos cuanto antes. Pues sí, porque si de todas formas parte del precio que tenemos que pagar es el fracaso, mejor que sea rápido. Claro, y que eso nos permita, pues definitivamente, buscar la siguiente etapa. Porque entre más rápido fracasamos, más rápido llegamos o nos acercamos a nuestros objetivos. Bien, 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 bien. La número 5, no dejarme llevar por las etiquetas y el ruido social. Por las etiquetas y más en este momento, ¿verdad? Siempre hablo de las redes sociales, pero sí se han vuelto complicadas por todo el hecho. Bueno, ya lo que todo el mundo conoce y sabe y ve, ¿verdad? Son un Así es. complejo de fotografías felices las que vemos ahí. Así es. ¿La sexta sería? La sexta sería poder escuchar lo sutil y los detalles en cada momento en que me encuentro, porque las cosas más grandes y más importantes siempre están en esos detalles. Súper interesante. 6. Y a veces, como mencionabas hace un momento, pasamos en el día a día y se nos olvida que en las cosas más sencillas, como levantarse y poder ver la ventana y no hacer nada, eso genera muchísimo concepto de valor y gratitud. Sobre todo el tema de gratitud. Exacto. La número 7, ser determinante en el qué, cómo y por qué de mis objetivos. Okay. ¿Cómo y por qué del objetivo?
Sí, esto es el círculo de oro, recuerda, es el qué, el cómo y el por qué quiero algo. Y las preguntas que nos llevan a otro lugar, del punto A al punto B. Sí, este concepto se le llama círculo de oro. La número 8, ¿cuál sería en este caso, Diego? La número 8 es irónica porque es no apantallarme por lo que está en las pantallas. Por ver ese reflejo en todo lo que vemos, los escaparates como tal. Sí, en lo superficial. Darse la oportunidad de ver más allá. Y 9 estaríamos. 9 es valorar lo mejor de cada experiencia pactada o realizada. Pasado o por realizar. Pactada o por realizar. Ajá. Bien. Por realizar, perfecto. ¿Y la siguiente? La número 10, que el miedo sea el principio y no el final. Que el miedo sea el principio y no el final. Y sobre todo, Exacto. manejarlo, O sea, cada vez que, y por eso ahí es donde tomas el control sobre el miedo y cada vez que sientes ese miedo, se convierte en tu principio de vida y lo haces, en lugar de que sea el final donde ya no vuelves a un paso de acción y te quedas limitado. Claro, definitivo. Por ejemplo, en lo personal, el miedo para mí fue el punto de partida para construir esta carrera hace 8 años y medio. Hace 8 años y medio estás como coach ya certificado. Hace 8 años y medio empecé mi carrera de conferencista, sí, precisamente. Estás súper joven en este caso, Diego. Estaba viendo unas. Sí, y tenía, ¿qué? 24 años. Buenísimo, buenísimo. Y la número 11 en este caso, Diego, ¿cuál sería? Aprender de todo un poco y de lo poco experimentarlo mucho. De lo poco experimentar mucho. A ver, cuéntanos un poco de eso. Aprender de todo un poco significa que uno debe darse la oportunidad de conocer de todo y de todas las personas, ¿sí? Y de eso poco que uno va aprendiendo en el día a día, poderlo experimentar con otras personas. O sea, al final significa, es un tema de compartir. Experimentar significa compartir. De acuerdo. Definitivamente, bueno, ahí tenemos 11 puntos bien claritos, ¿verdad? Todos bien claros para que podamos avanzar en esto y sobre todo para que podamos identificar esas grandes brechas que tenemos y ver cómo las sorteamos para seguir avanzando. Diego, no sé si quieres dar algún dato final antes del cierre. Pues tal vez un punto importante, considero yo, es poder darnos la oportunidad también de generar como líderes un efecto multiplicador de nuestro liderazgo. Tener la oportunidad de poder trabajar en convicción a través de conocer que otras personas también pueden aportar mucho y que entonces estas personas, en lugar de ser espectadores de nuestro propio liderazgo o nuestro propio proyecto, pueden ser protagonistas del mismo. Y es ahí donde inicia ese proceso de efecto multiplicador de liderazgo. En la manera en la que aprendemos a compartir o empezamos a incluir a más gente dentro de nuestro círculo. Así es. Perfecto. La verdad, muy interesante. Ahí yo entiendo que en este caso Diego tiene un resfriado fuerte y nos ha sido un poco complicado el tema de la comunicación, pero agradecerte la participación, Diego. La verdad que ha sido de mucha instrucción, de mucho conocimiento y sobre todo muy informativa la pequeña conversación del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también ahí por compartir y darle valor a estas ideas y a estas reflexiones. Sí, definitivo. Estamos a la orden, definitivamente, como bien comentas y comentábamos al inicio, el auditorio como tal, estamos transmitiendo actualmente en vivo y todo esto al final de todos los programas, al final los generamos como podcast, así que queda para todas las personas que nos escuchan, los cibernautas, los radioescuchas que están siempre pendientes de la señal, para poder repetirlos en cualquier momento. De igual manera, Facebook pues, nos permite repetir cualquiera de los programas. Diego, pues gracias, hasta la hermosa ciudad de Guatemala. ¿Qué temperatura tienes? Aquí está ahorita como a 18 grados. Fresquito, ¿verdad? ¿Y por allá cómo están? No, ya aquí estamos un poquito más arriba, estamos en 26, 27 grados. Me imaginé, sí, sí. Ese es como el mínimo allá, promedio. Sí, bueno, aquí viviste en San Pedro, ¿cierta? Sí,
viviste, ¿verdad? Viví por allá, entonces conozco más o menos cómo es el clima. Así es. Bueno, gracias a Diego hasta la hermosa ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera, como bien se le llama. Pues quedan los micrófonos y las puertas abiertas para que en una próxima ocasión estés por aquí con nosotros. Diego, en este instante. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Al regreso del corte continuamos con más. Esto es tu programa Conexión 504. Conexión 504 Radio.